¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cómo la ciencia descubrió, de repente, un universo entero que estaba oculto a simple vista. Un mundo que, bueno, transformó por completo la medicina y todo lo que entendíamos sobre la vida. Es una historia de rivalidad, de ingenio y de descubrimientos que de verdad cambiaron el mundo para siempre. A ver, imaginemos por un momento una época, y no hace tanto, en la que los científicos más brillantes creían que los gusanos podían, así como si nada, aparecer en la carne podrida, o que los ratones nacían espontáneamente del trigo y unos trapos sucios. Esta idea, que hoy nos suena locura, ¿verdad?, fue el centro de un debate científico acaloradísimo que duró siglos. Pues esta idea tenía un nombre, generación espontánea. Y ojo, que la defendían gigantes como Hipócrates y Galeno. Fue la creencia dominante hasta bien entrado el siglo XIX. Y claro, era el principal obstáculo para entender las enfermedades infecciosas, porque ¿cómo vas a luchar contra algo que, en teoría, surge de la nada? Imposible. Para entender cómo se vino abajo esta teoría tan antigua, vamos a seguir los pasos de los pioneros que nos abrieron los ojos a este universo microscópico. Primero, exploraremos las primeras pistas sobre este mundo invisible. Luego, veremos el experimento que lo cambió absolutamente todo, las reglas que se crearon para estudiarlo, su impacto brutal en la cirugía y finalmente la increíble era de descubrimientos que desató todo esto. A ver, la idea de que unas semillas invisibles podían causar enfermedades ya andaba por ahí, flotando en el aire. Pero claro, sin pruebas, la generación espontánea seguía siendo la reina, la explicación científica oficial. Hacía falta un golpe de gracia, una demostración tan contundente que no dejara ni una sola duda. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos. Por un lado, un dogma, una idea aceptada por milenios. Y por el otro, una teoría nueva, radical, que decía algo muy simple pero revolucionario. La vida, incluso la microscópica, solo puede venir de más vida. Ya había pistas, ¿eh? Por allá por 1836, Agostino Bassi demostró que un hongo causaba una enfermedad en los gusanos de seda, pero eran como luces aisladas en un mar de escepticismo. Y aquí es donde entra en escena el hombre que iba a cambiar las reglas del juego para siempre, el químico francés Louis Pasteur. Él se propuso terminar este debate de una vez por todas. Y lo más fascinante de esto es que Pasteur no solo se movía por la búsqueda de la verdad, no, también estaba, como dice la fuente, irritado por la lógica errónea de sus oponentes. O sea, esa frustración fue el motor que lo impulsó a diseñar uno de los experimentos más elegantes de toda la historia de la ciencia. Su idea, en el fondo, era muy simple pero potentísima. No es que la vida aparezca de la nada en un caldo, sino que los microbios que viajan en el polvo del aire caen en él y ahí es donde se reproducen y lo contaminan. Y la solución que encontró fue de una elegancia brillante. Creó este matraz con un cuello largo y curvo como el de un cisne. Hirvió el caldo para matar todo lo que hubiera adentro. Pero, fíjense bien, el cuello curvo permitía que entrara el aire, ese supuesto principio vital del que hablaban sus rivales, pero atrapaba el polvo y los microbios en la curva. ¿Y el resultado? El caldo se quedaba transparente, estéril, por días, semanas, indefinidamente. Pero en el momento en que inclinaba el frasco y el caldo tocaba ese polvo atrapado, ¡zas!, se ponía turbio al instante. La prueba era irrefutable. La vida venía de afuera. Bien, Pasteur demostró que los gérmenes estaban ahí y que causaban la descomposición. Pero claro, quedaba una pregunta importantísima. ¿Cómo se prueba que un microbio específico causa una enfermedad específica? Para ponerle reglas a esa causalidad, la historia nos lleva a un médico alemán, Robert Koch. Koch fue quien tomó la teoría de los gérmenes y le dio el rigor, el método científico que necesitaba con urgencia. Su trabajo con el anthrax, también conocido como carbunco, fue clave. Él no se conformó con encontrar al culpable. Creó un sistema, un método para básicamente llevar a cualquier microbio a juicio y probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y este es su gran legado, los postulados de Koch, la regla de oro de la microbiología. Pensemos en ellos como una lista de verificación para culpar a un germen. Primero, tienes que encontrarlo en todos los enfermos, pero en ninguno de los sanos. Segundo, tienes que poder aislarlo y hacerlo crecer solito en el laboratorio. Tercero, ese cultivo tiene que causar la misma enfermedad si lo introduces en un animal sano. Y cuarto y último, tienes que poder recuperar ese mismo microbio del nuevo enfermo. ¡Bingo! Con este método, el mismísimo Koch identificó al bacilo de la tuberculosis en 1882 y a partir de ahí se abrió la veda para cazar a los culpables de un montón de enfermedades. Ok, una vez que supimos que los gérmenes causaban enfermedades, la siguiente pregunta era obvia.
¿Y ahora cómo los detenemos? Las aplicaciones prácticas llegaron rapidísimo, y fue un cirujano británico, Joseph Lister, quien llevó esta revolución directamente al quirófano. Para que entendamos la magnitud de lo que hizo Lister, hay que saber cómo eran las cosas en esa época. En algunas maternidades de París, la tasa de mortalidad por fiebre puerperal, que es una infección postparto terrible, podía llegar a un escalofriante 50%. Entrar a cirugía era literalmente una apuesta de vida o muerte, y no tanto por la operación en sí, sino por la infección que casi siempre venía después. Lister, que había quedado fascinado con el trabajo de Pasteur, simplemente ató cabos. Dijo, a ver, si los microbios del aire pueden contaminar un caldo, también pueden infectar una herida abierta. Su solución fue la antisepsia. Empezó a rociar el aire, las heridas, los instrumentos, todo con ácido carbólico. Algo que hoy nos parece tan básico como lavarse las manos, fue una idea revolucionaria que salvó, sin exagerar, incontables vidas. Pero el trabajo de Pasteur, Koch y Lister no fue el final de la historia. Para nada, fue el pistoletazo de salida. Abrieron las compuertas a lo que hoy conocemos como la Edad de Oro de la microbiología. Una vez que se entendió que los microbios eran la causa, se desató una carrera para identificarlos a todos, y en las décadas siguientes fueron cayendo uno tras otro. Los agentes del tétanos, la difteria, la sífilis. Se aisló el primer virus, se desarrolló la primera quimioterapia y la investigación llegó hasta el mismísimo núcleo de la vida, cuando se descifró la estructura del ADN. ¡Una locura! Pero, y esto es muy importante, el legado de esta época no son solo los descubrimientos, sino las herramientas y los métodos que crearon. El autoclave, por ejemplo, o los medios de cultivo con agar que inventó la esposa de un colega de Koch. Las tinciones para poder ver las bacterias. Son técnicas básicas que, a día de hoy, se siguen usando en todos los laboratorios de microbiología del mundo. La revolución que ellos iniciaron sigue en marcha. Nos demostraron que existe un universo inmenso mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y la pregunta que nos queda es, mientras miramos hacia el futuro de la ciencia, ¿qué otros reinos invisibles, ya sea en nuestro microbioma, en la materia oscura o hasta en la conciencia, están ahí, esperando a su propio Pasteur para ser revelados?